Una antigua cabaña, construida en uno de los lugares más lejanos al que el ser humano ha llegado, y una apoteósica mansión que trae consigo una fuerte maldición que ha acabado por completo con las familias que la han habitado, son algunos de los lugares que conoceremos hoy. Así que prepárate para una nueva y escalofriante aventura. Ha llegado el momento de adentrarnos en un emocionante recorrido por las casas más embrujadas y aterradoras del mundo. Comenzamos este viaje desde el punto más al sur de todos los sitios que inspeccionamos. En el punto más lejano de la Antártida, permanece rodeado de una niebla densa, ventiscas, sin nevadas intensas. Se encuentra una cabaña pequeña de troncos de no más de 15 metros de altura, que fue construida hace más de 100 años, y a pesar de las duras condiciones climáticas, sigue en pie casi intacto. Se le conoce como la cabaña Terranova, aunque también muchos la llaman la casa de Scott, rindiéndole homenaje a su constructor Robert Falcon Scott, líder de la expedición inglesa de la Antártida, y quien, a pesar de haber muerto hace más de un siglo, nunca ha abandonado su propiedad. Robert llegó por primera vez hasta aquella lejana y desolada isla entre los años 1901 y 1904. En aquel viaje, Robert construyó la primera cabaña inglesa en la isla y sirvió como estación de resguardo para las demás expediciones que vinieron con los años. Sin embargo, en 1911, cuando su navío, el RRS Discovery, quedó atrapado por el hielo del océano Antártico en lo más lejano de la península Holt, decidió construir otra cabaña que terminaría por convertirse en su morada eterna, al igual que la de sus 3 acompañantes. Durante su estadía en el lugar lograron hacer de la cabaña su hogar, pero en 1912, cuando una expedición enviada desde Inglaterra como apoyo para Robert y los expedicionarios que se encontraban en la isla, los cuerpos de Robert y 2 de sus acompañantes fueron encontrados sin vida en las cercanías de la cabaña. Aún así, del otro expedicionario jamás se supo nada, y se presume que murió en un lugar mucho más alejado al de sus compañeros. Robert es considerado un héroe por la corona británica y la familia real. Fue condecorado con una medalla de oro de la Orden Victoriana por sus grandes hazañas, y la cabaña que construyó aún sirve de refugio a otras expediciones que llegaron con el tiempo. Sin embargo, todos los integrantes de las expediciones que llegaron allí comenzaron a presenciar una serie de hechos inquietantes que conectan la cabaña con los fenómenos paranormales más terroríficos. Se cuenta que una noche, cuando más de 25 personas se encontraban en la cabaña durmiendo, fueron despertados abruptamente por los gritos de ayuda de un hombre que tocaba intensamente la puerta de la cabaña. Quietos ante la situación, rápidamente se apresuraron a abrir la puerta, pero allí simplemente no había nadie. Aterrados y confundidos por saber quién tocó la puerta, varios hombres decidieron salir a inspeccionar, pero no encontraron absolutamente a nadie alrededor, y este hecho se repitió constantemente durante las siguientes noches, llegando incluso a verse a través de las ventanas la figura de 3 personas en medio de la neblina. Los miembros de varias expediciones fueron testigos de estas demostraciones, y con el tiempo, todos los que llegaron al sitio se negaron a quedarse en la cabaña, ya que el miedo se apoderó del lugar, y para 1917 la cabaña estaba completamente abandonada, siendo sus últimos ocupantes los viajeros de la expedición Aurora, quienes antes de abandonar la cabaña decidieron dejarla abastecida de comida, ropaje y combustible. Por casi 40 años,
la cabaña permaneció en absoluto olvido, hasta que en 1956 los expedicionarios estadounidenses de la Operación Deep Freezer decidieron llegar hasta la cabaña y volver a normalizar su utilidad. Al llegar, notaron que estaba completamente cubierto de hielo, pero para su sorpresa, su estructura estaba casi intacta. Para entrar, tuvieron que cavar y romper violentamente el hielo, y cuando lo lograron, se sorprendieron al encontrar que dentro de la cabaña había huellas de pisadas, y aparte de eso, destacaron que todo el contenido adentro estaba tan bien conservado que todo parecía como si la cabaña nunca hubiera estado desocupada. Alguien sin duda había estado dentro de la cabaña durante el tiempo en el que ésta se encontraba abandonada, pero simplemente no había rastros de nadie a los alrededores. Así que esto, unido a las historias que contaban los antiguos expedicionarios, hicieron que la cabaña se considerara un lugar maldito, por lo que de nuevo se decidió no utilizarla y dejarla a su suerte. Posteriormente, ocurrieron una serie de sucesos extraños, los cuales fueron narrados por todos los que pasaban cerca de la cabaña. Bueno, según los rumores, hay voces de personas hablando adentro, e incluso se puede ver imágenes de personas asomándose por la ventana desde el interior. Dicen que no es nada raro encontrar huellas alrededor de la casa y huellas de manos en los cristales de las ventanas. Aunque ninguno de los 280 residentes de la isla solía viajar tan al sur y las cabañas eran remotas, a más de 70 kilómetros del vecino más cercano. Para el año 2011, en conmemoración de los 100 años de su construcción, la cabaña fue reabierta y nuevamente al entrar se encontraron pisadas y huellas misteriosas marcadas en el interior. Los objetos continúan prácticamente intactos y de nuevo todo lucía como si alguien aún la habitara, a pesar de haber estado sellada por más de 50 años. Así que con todo esto, la cabaña se ha convertido en el testimonio permanente de que ni la lejanía ni los climas extremos son impedimentos para que las fuerzas del más allá hagan su presencia en cualquier lugar. Ahora llegamos a Nueva Orleans, la ciudad estadounidense que durante mucho tiempo ha tenido fama de ser un refugio para las almas atormentadas que deambulan por las calles y viven en sus casas como si nunca hubieran salido de esa mítica ciudad. Una esquina ubicada entre las calles Chastres y Muriel ha sido protagonista de un impresionantemente alto número de tragedias y devastaciones que han dejado a todos los lugares que se han construido allí repletos de espectros infernales y literalmente ha borrado de la faz de la tierra a las familias que la han tomado como su hogar. La historia de este lugar inicia desde el mismo nacimiento de la ciudad, pues la primera vez que aparece en los libros de historia dice que aquella porción de tierra fue cedida en el año 1718 a un joven francés llamado Claude Trepagnier, como agradecimiento por su ayuda en la expedición que causó la fundación de Nueva Orleans. Claude se unió a la expedición que vino desde Francia, debido a que en su ciudad no tenía ninguna posibilidad de salir adelante, y se sintió atraído por las promesas de una nueva vida en las prometedoras tierras de América. Usó el terreno que le dieron para construir una pequeña cabaña y ponerla en orden, y asimismo organizar un campo de sembrado
con el cual comenzó a generar algunos ingresos con el paso de los meses. Y el acelerado desarrollo de la ciudad, una enorme catedral, se puso en proximidades de la propiedad de Claude, y para 1721 el área pasó a llamarse como la Jackson Square y se convirtió en un lugar estratégico para la ciudad. Claude entonces decidió vender parte de su terreno, aprovechando que había aumentado de valor de forma asombrosa, y con ese dinero construyó una casa mucho más grande y poco a poco empezó a dedicarse en el negocio de la adquisición de esclavos. Así que en unos pocos años, Claude se había convertido en un hombre rico. Se casó con una hermosa joven de una de las familias más poderosas de la ciudad. Tuvo 4 hijos y había creado un emporio que solo amenazaba con crecer cada vez más. Sin embargo, una tragedia inesperada acabaría con sus sueños y la vida que había construido. En hechos muy confusos que se piensa involucran un extraño ritual voduista practicado por los esclavos de Claude, un feroz incendio se desató repentinamente y literalmente devoró una propiedad de Claude con él, su familia y todos sus empleados en el interior. Aquella noche nadie se salvó del furor desatado por las llamas y todo lo que Claude construyó quedó vuelto cenizas. El terreno de Claude quedó abandonado por algunos meses, pero muchas personas comenzaron a mostrar interés en él debido a su estratégica ubicación. Finalmente, en 1745, la propiedad pasó a manos de Jean-Baptiste d'Estrellan, un poderoso hombre que aprovechó su posición como tesorero real de las colonias francesas para conseguir quedarse con aquellas tierras. Rápidamente Jean derribó lo poco que quedaba de la propiedad de Claude, y en pocos meses había construido una enorme mansión con 4 salones y 10 habitaciones, y la adornó con lujosos objetos traídos desde Francia e Italia. Su casa fue tan imponente que se decía que incluso era mucho más hermosa que la casa del gobernador colonial francés, lo que causó una enemistad entre estos hombres, y por varios años habitó la casa junto a su familia, convirtiéndola en un importante centro social en donde las personas más eminentes de la ciudad solían realizar reuniones y eventos de enorme importancia. Sin embargo, a pesar del lujo y la ostentación que poseía la mansión, un hecho singular diezmó la tranquilidad de John y su familia, y es que en la casa era común sentir fuerte olor a humo y a carne quemada sin ninguna explicación, y muchos pensaban que se debía a una manifestación energética de la tragedia que acabó con la familia que había vivido allí en años anteriores, y que no habían abandonado su propiedad ni siquiera después de morir. Aún así, la familia de Estrellan habitó una casa por muchos años hasta que en 1765 Jean de Baptiste murió repentinamente en su habitación, y su casa, al igual que toda su fortuna, pasó a manos de Pierre, su hijo, un joven alcohólico amante de las fiestas y adicto a los juegos de azar. Para 1776, Pierre ya había dilapidado toda la fortuna que le dejó su padre, y aquella mansión era la única propiedad que aún quedaba a nombre suyo. Sin embargo, en una noche de desenfreno, Pierre apostó la casa en un juego de cartas y la perdió ante Philippe de Marignac, un acaudalado terrateniente dueño de varias plantaciones a las afueras de las ciudades, quien era famoso por ser un hombre déspota, sin escrúpulos y extremadamente cruel con sus esclavos. El día que Philippe llegó a la casa para tomar posesión de ella, se encontró con una férrea oposición por parte de Pierre.
quien se negaba rotundamente a pagar su deuda de juego. Así que Philip decidió pedir ayuda de las autoridades, y cuando Pierre entendió que no tenía más opción que entregar la propiedad, éste decidió colgarse con una soga desde uno de los balcones, dejando en el olvido toda la historia de su familia y borrando su apellido de la faz de la tierra. La casa fue habitada por Philip y su familia, pero lo que pensaron que sería su residencia familiar se convirtió en su tormento. Desde la llegada de la nueva familia a la mansión, todos comenzaron a experimentar las fantasmales manifestaciones del pasado. Constantemente la figura colgada de Pierre era vista por la familia a través de las ventanas, y cuando salían, simplemente no había nada allí. Y más aterrador aún, resultaban los avistamientos de personas quemadas recorriendo los pasillos lentamente, dejando tras de sí un penetrante olor a humo y a pudredumbre. Unido a esto, en las noches se escuchaban gritos desgarradores por toda la propiedad, y el olor a quemado resultaba insoportable. Las manifestaciones fueron tantas y tan intensas que ni Philip ni su familia lograron vivir allí por más de algunos meses, y una noche simplemente la abandonaron y comenzaron a utilizarla como una simple bodega en donde almacenaban los sembrados producidos en sus plantaciones. Al huir de la casa, la familia se salvó de ser eliminada, como había sucedido hasta ahora con las dos familias que habían vivido allí, pero no logró salvarse de los problemas y las tragedias. Primero vieron cómo todos sus esclavos se negaban a trabajar en la bodega, pues aseguraban que se encontraba maldita y temían verse expuestos a aquellas energías. A pesar de los castigos y las torturas de Philip, no logró que sus esclavos trabajaran en la bodega, así que se vio obligado a contratar personal externo. Pero cuando las cosas estaban empezando a fluir, el Viernes Santo del 21 de marzo de 1788, un enorme incendio se desató en las cercanías de la propiedad, quemando 856 de las 1100 estructuras construidas en el barrio, incluida la catedral que se había erguido años atrás en la zona. Aquel incendio se convirtió en un evento histórico, conocido como el Gran Incendio de Nueva Orleans, y su magnitud se debió a que todas las casas de la zona estaban construidas con madera y material fácilmente inflamable. Al momento que el incendio se desató, la bodega de Philip se encontraba repleta de la cosecha del año, y las pérdidas económicas que tuvo lo dejaron casi arruinado. Así que debió mudarse de la ciudad para buscar ayuda de su familia, y aunque con el tiempo logró sobreponerse, jamás regresó a Nueva Orleans, y su historia en la ciudad llegó a su fin. Pierre Antoine de Lepardi adquirió la propiedad, la restauró, regresándole su grandeza original. Sin embargo, algunos meses después, sus hijos murieron uno a uno, debido a problemas pulmonares que habían desarrollado a causa del penetrante olor a quemado que la casa continuaba exhalando. Y luego de esto, como una tragedia shakespeariana, tanto él como su esposa decidieron beber veneno y acostarse a morir en su cama a causa del dolor que la muerte de sus hijos les causó. Así, otra familia más había desaparecido debido a la oscura energía que habitaba en la casa. Después a la casa llegó Theodore Eville y su familia, pero estos también fueron arrastrados a causa de la guerra civil que se desató en territorio norteamericano. En los años siguientes, 4 familias más llegaron a la casa, y todos creían que serían liberados de la maldición, pero estas 4 familias tuvieron que presenciar de primera mano las apariciones paranormales que ocurrían por toda la propiedad, y con el tiempo
las 4 vieron llegar su final. Debido a diferentes tragedias que la devastaron por completo, hasta que ya en 1974 este lugar fue adquirido por Frank Taormina, quien reestructuró por completo la propiedad y la convirtió en un restaurante italiano de lujo. Frank en ningún momento habitó la casa como tal, y tal vez por eso escapó de la maldición de la propiedad, aunque también influyó el hecho de que Frank era un católico ferviente y los sacerdotes a los que invitaba regularmente realizaban limpias espirituales, seguro de que así ayudaría a que las almas en pena que las tragedias del pasado habían dejado lograrían por fin encontrar el descanso eterno. Su restauración funcionó exitosamente hasta el año 2000, y aunque el insoportable olor a humo y las aterradoras apariciones de figuras espectrales quemadas no volvieron a presentarse, el avistamiento de la figura de un hombre colgado y de algunas siluetas luminosas en los pasillos sí se han seguido presenciando constantemente. En la actualidad, otro lujoso restaurante funciona en el lugar, y entre sus atracciones presumen orgullosos la presencia de aquellas manifestaciones que resultan inofensivas y curiosas y sirven como recordatorio energético de las tragedias y la oscura historia que yace en el pasado de esta enigmática propiedad. Y así concluye nuestro recorrido por las casas más embrujadas. Esperamos que hayas disfrutado de este escalofriante viaje a través de estas historias llenas de misterio y fenómenos paranormales. Cuéntame, ¿tú te animarías a vivir en una casa embrujada? Déjame saberlo en los comentarios. Si te ha gustado el video, no olvides darle like y compartir con tus amigos. Suscríbete a nuestro canal para más contenido de terror y leyendas. Recuerda, el mundo oculto siempre tiene secretos por descubrir. Gracias por acompañarnos y nos vemos en el próximo video.